Ahora sí, ¿qué entienden por educación financiera? Quiero leerlos en el chat. ¿Qué entienden por educación financiera? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando escucharon educación financiera? ¿Un término, una palabra? ¿Creen que se trata de números? ¿O cómo lo pueden explicar ustedes qué es educación financiera? A ver, me gustaría leerlos un poquito ahí en el chat. ¿Qué saben o qué no saben? No pasa nada si no saben. Ahorrar, manejo del dinero, excelente, muy bien. Ventas, excelente. Administrar nuestros ingresos de otra manera, muy bien. Tiene que ver un poco con todo esto. Invertir, exactamente, también. Ahora vamos a tocar profundamente qué es la educación financiera. Ahí se ve en pantalla, me confirman que lo tengo acá a Alex Ramírez. ¿Se ve? Sí, excelente. Gracias, Alex. Vas a ser mi guía hoy, te tengo ahí en pantalla. Cualquier cosita vos me vas guiando, ¿sí? No es magia, chicos. Todo esto es educación financiera. Y lo que me hubiese gustado saber a mí cuando salí del secundario, ¿sí? Esta es una guía de lo que vamos a ver hoy. Como les decía, espero que me llegue a dar el tiempo, un poco de introducción, un poco de realidad actual, cómo se encuentra el panorama en Latinoamérica, en Argentina, en cuanto a los jóvenes, y todo esto lo que estamos hablando es educación financiera en jóvenes. Un poco de resumen del cuadrante del flujo del dinero. Sabemos que existen solamente cuatro formas de generar ingresos. Ahora vamos a ver un poquito más. Conceptos claves: ingreso versus egreso, ahorro, inversión, activos, pasivos, deuda buena versus deuda mala. Préstamos, tarjetas de crédito. ¿Qué es un préstamo? ¿Qué es una tarjeta de crédito? Tengo unos regalitos de glosarios ahí para ustedes. Un plan de acción con su primer ingreso, si es que así ya lo tienen. O cómo seguir manejando su ingreso actual. Inversión en uno mismo. No es solamente dinero, sino se trata de mentalidad y educación. Voy a hacerles algunas preguntitas con algunas dinámicas de mitos y realidades. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué significa tomar decisiones conscientes con el dinero? Porque siempre nos dicen, tenés que tomar decisiones conscientes, tenés que ser responsable. Bueno, ¿qué significa tomar decisiones conscientes con el dinero? Y vamos a pasar con el cierre. En sí, la definición de educación financiera es la que ustedes ven acá en pantalla. Vamos a leerla conmigo. La educación financiera es el conjunto de conocimientos y habilidades que nos permiten a las personas tomar decisiones informadas y responsables sobre el manejo de nuestro dinero. Incluye conceptos básicos como los que les mencioné recién y los que me ponían ahí en el chat. Inversión, crédito, presupuestos también mensuales, la forma de organizarnos, de administrarnos, impuestos también, planificaciones financieras, etcétera. Ahora, pasamos a un panorama actual, a una realidad actual. Yo estuve investigando un poco acerca de todo esto en cuanto a jóvenes en Latinoamérica y en Argentina. Hay muy pocos estudios, debo admitir, si comparamos con algunos otros estudios que podríamos llegar a buscar, pero los últimos concuerdan entre 2017 y 2024 es el más reciente. Este año, por ejemplo, no se han hecho estudios de universidades, de bancos o de instituciones financieras que acompañan todo este movimiento, ¿sí? Algunos estudios, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, dice que más del 70% de los jóvenes latinoamericanos no tienen conocimientos básicos de educación financiera. Wow, a mí la verdad que esto me dejó como un poco choqueada porque pensé que con esta realidad de las billeteras virtuales y de todo el avance que ha tenido el mundo, iba a ser un poco menos este número, y la verdad es que no, me llamó mucho la atención también. Particularmente vamos a ver un poco en Argentina estas estadísticas. El 29% de los jóvenes entre 15 y 29 años posee algún tipo de cuenta bancaria, pero es muy poco el porcentaje. 29 años, yo tengo 28, ¿sí? Sigue siendo bajo el porcentaje, ya que muchos jóvenes reciben ingresos informales, esporádicos, a través de trabajos temporales, changas, y no saben cómo administrarlos. Changas acá en Argentina es como esos trabajos cortos, ¿no? Y la mayoría no tiene conocimiento sobre intereses, créditos, inflaciones, y son datos que a mí por lo menos me han
alertado un poco. Otros datos que yo les voy a contar ahora son estudios que se han hecho de Junior Achievement de Argentina y la Universidad de Torcuato di Itela, donde se reveló que solo el 30% de los jóvenes considera a los docentes como fuente de información financiera, mientras que el 80% recurre a sus padres, ¿sí? ¿Ahí se ve en pantalla? No. Acá está. Mientras que el 80% recurre a sus padres y el 50% recurre a Internet. A Internet tienen que recurrir. ¿Por qué se basa esto? Porque muchos de los docentes no están preparados todavía para dar educación financiera y los padres menos algunos. Entonces, al ser algo tan generacional también, y vamos al caso de mis papás, como yo les comentaba un principio, como que se pasa esa generación de malos conceptos o de poca información. Entonces eso se va heredando y se va heredando hasta que viene alguien que rompe con esa cadena y esos patrones. Por ejemplo, en mi caso, yo decidí romper esos patrones mentales o esas barreras y empezar a educarme un poco más. Pero en mi casa, chicos, no se hablaba de dinero. Mi mamá siempre me decía, hija, vos para tener tus cositas tenés que endeudarte. ¿Por qué tenía que endeudarme para poder tener mis cosas? ¿Por qué no lo podía pagar al contado, al cash, al efectivo? ¿Por qué me tenía que endeudar? Esas fueron preguntas que resonaron mucho conmigo y empezar a romper patrones mentales de ese sentido. Pero estos son algunos estudios. En Argentina, y seguimos por ejemplo, el 35% de los jóvenes entre 14 y 19 años tiene conversaciones del dinero en el entorno familiar. 35%. Es muy, muy bajo el número. ¿Qué significa esto? Que no se habla de dinero en la casa. No sé si a ustedes les pasó, pero ¿han hablado o recuerdan por ahí los más grandes, 29, 27, 28? ¿Recuerdan haber tenido este tema con sus padres? Yo no lo tuve. No lo tuve. Si tuvieron el placer de poder tener estas conversaciones, bienvenido sea. Bienvenido sea, porque es un tema que se tiene que hablar, que ya no tiene que ser tabú, porque empieza por nosotros también, ¿sí? Y esta evidencia hace que uno de 4 jóvenes sienta confianza con el manejo del dinero, de los cuales, y acá hay una brecha de género, de los cuales el 57% de los varones afirma confianza en habilidades financieras, mientras que el 21% de las mujeres comparte esta información nada más. O sea que es menor el número de mujeres que cree tener habilidades financieras, que cree tener esa confianza a la hora de poseer y de manejar dinero. En este número nos superan los hombres, ¿sí? ¿Por qué es así? ¿Por qué sucede esto? Es cuestión de informarnos también un poco más. Percepción y deseo. Esto también fue algo que investigué. ¿Qué es lo que buscan los jóvenes? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que necesitan también? Dice que el 70% de los jóvenes argentinos considera que la educación financiera y que la economía sería una materia útil para su futuro. Eso es muy interesante porque necesitan de educación financiera básica, donde por ahí un gobierno no se lo prevé, donde las escuelas por ahí todavía no lo tienen. Si bien se ha avanzado, si bien se ha avanzado mucho a comparación de 2017 hasta la actualidad, todavía se siguen implementando estas educaciones financieras en los colegios. A un paso bastante lento, diría yo, porque todavía me choco con jóvenes que no saben manejar su dinero, que no saben qué es una deuda, que no saben cómo manejar una tarjeta de crédito, que veo personas endeudadas, jóvenes también, y es necesario que de a poco se vayan complementando más estas educaciones, pero que es una realidad que todavía no está presente 100% en las escuelas. Entonces ahí es donde partimos nosotros, ¿no? De poder compartir esta educación. Ahora, vamos a seguir un poquito más. Según un informe del BBVA, Banco Viboa Vizcaya Argentina, se evidencia que el 70% de los jóvenes considera que la educación financiera tiene que ser puesta en los colegios, como les mencionaba recién, ¿sí? Ahora sigamos avanzando un poquito más. Ya que tenemos un poco el panorama actual más bajado a tierra, vamos a pasar con las formas de generar ingreso.
Cuadrante del flujo del dinero. ¿Alguno lo conoce? ¿Le resuena, sí o no? ¿Lo han visto alguna vez? Sí, ahí digo, caray, que me dicen que sí. ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído? Sí, sí. Excelente. ¿Saben que solamente existen 4 formas de generar ingresos a nivel mundial? Esas son las únicas que existen y las que van a existir. No existen más formas que esas. Solamente existen 4 formas de generar ingresos. Nunca lo había escuchado hasta mis 23 años. Bueno, fue bastante temprano. Yo no lo había escuchado hasta mis 25, creo. No sabía que había 4 formas de generar ingresos. Fue una locura, sinceramente. Fue una locura. El cuadrante se divide así. Y es del autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki. Yo este libro lo leí por ahí en el 2021. Y ni siquiera lo leí. Lo escuché en un podcast que me duró 3 horas, que me lo comí en 2 días. Imagínense. Yo a los 31, dice Ernesto. Bueno, siempre hay tiempo para aprender. Y eso está buenísimo. El cuadrante se divide así como ustedes ven en pantalla. Yo lo voy a resumir un poquito. Del lado izquierdo del cuadrante se encuentra el 95% de las personas a nivel mundial con el 5% del dinero circulante. El 95% de las personas a nivel mundial se encuentran del lado izquierdo con el 5% del dinero circulante. A mí eso me llamó muchísimo la atención y yo con razón digo, nos cuesta por ahí tanto salir adelante, porque nos peleamos con el 95% de las personas por el 5% del dinero circulante mundialmente. Está el empleado y el autoempleado. ¿Quiénes son los empleados? Las personas que tienen un trabajo fijo, que trabajan de 7 a 14 horas, que todos los meses cobran un sueldo, que tienen una jubilación, que tienen una obra social. Me pongo de ejemplo yo cuando estuve en Fuerza Aérea Argentina. Sabía que todos los primeros iba a cobrar un sueldo, sabía que si no me mandaba una macana muy grande no me iban a dar de baja y estaba segura, estaba en una zona de confort. ¿Qué pasaba si, no sé, tenía una enfermedad muy grave, me pasaba algo muy grave, me echaban? Chao, no generaba más ingresos. Si no estás presente, no generas ingresos. No generas ingresos, ¿sí? El autoempleado es la primera persona que abre el local y la última que se va y cierra el local. Yo lo confundía mucho con los dueños de negocio. Yo pensaba que, no sé, el panadero de la esquina de mi casa era un dueño de negocio. Y la realidad es que no, aunque nos cueste admitirlo, la realidad es que no, que es su mejor empleado. Porque si esa persona tampoco está presente, no genera ingresos, ¿sí? Es como, por ejemplo, un abogado. Si se va de vacaciones y no está atendiendo sus casos, sus clientes, sus ingresos se van con él de vacaciones, ¿sí? Así como cualquier tipo de profesión también. Si no estás presente, no generas ingresos. Punto y se acabó. Es así. Es el mejor empleado. El primero que abre, el último que se va. Ahora, pasamos al lado derecho del cuadrante, donde se encuentran los dueños de negocios y los inversionistas, ¿sí? Del lado derecho está el 5% de las personas a nivel mundial con el 95% del dinero circulante. Y acá es donde se pone más interesante la cosa. Yo quería estar del otro lado, yo quiero estar del otro lado. Estamos en ese proceso de trabajar para poder, ¿sí?, ser libres financieramente. ¿Por qué digo libres financieramente? Porque los dueños de negocios, los inversionistas, al fin y al cabo, lo que tienen es libertad de tiempo y libertad económica. Porque donde uno o más sistemas trabajan para estas personas, ¿sí? Donde ya tienen metodologías armadas, donde ya tienen franquicias, donde su dinero trabaja para ellos y no ellos para el dinero, ¿sí? Acá es donde se pone más interesante. ¿A ustedes de qué lado del cuadrante les gustaría estar? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? ¿Dónde se encuentran hoy y dónde les gustaría estar el día de mañana? Coméntenme ahí en el chat. Yo, del lado derecho, 100%. Pero no necesariamente estas personas tienen que estar presentes para generar ingresos del lado derecho. Sí, yo creo que todo del lado derecho. Por algo supongo que también estamos acá. Así que
Este es el cuadrante del flujo del dinero, porque para hablar de dinero primero hay que saber de dónde viene y cómo se genera. Existen estas cuatro formas. Depende de vos dónde querés estar posicionado, del lado izquierdo o del lado derecho, ¿sí? Derecho, derecho sin dudas, del lado derecho. Pueden pasar del lado derecho. Excelente, abajo a la derecha. Todo al lado derecho. Me encanta esa mentalidad y esa actitud. Sigamos avanzando un poquito más. Vamos a ver algunos conceptos claves y acá se pone interesante. Egresos versus los ingresos. ¿Qué es un egreso? Muy sencillo, chicos, no hay que darle mucha vuelta tampoco. Es todo el dinero que sale o que se gasta. Listo, es eso nada más. ¿Qué puede incluir? Compras de mercadería, pagos de servicios, sueldos a empleados, si por ejemplo sos dueño de negocio y tengas que pagarle a tus empleados, transporte, alquileres, impuestos, etcétera. ¿Qué son los ingresos? Es todo el dinero que entra a una persona, ya sea una empresa, ya sea un proyecto que tenga, si puede venir de un salario, un sueldo, ventas de productos, de servicios, de rentas, de inversiones también, premios también, comisiones, regalos en dinero. Eso es todo lo que te ingresa en dinero. Si, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando nosotros los abuelos nos daban escondida dinero? No sé si a ustedes les pasó, pero acá en LATAM, en Latinoamérica, se ve mucho eso. Eso es un ingreso. Después vos ves cómo lo administras, ¿sí? Ahora, deuda buena versus deuda mala. Ay, qué dilema las deudas. ¿Ustedes le tienen miedo a las deudas, sí o no? Yo le tenía miedo. Yo le tenía mucho miedo a las deudas, hasta que me informé y dejé de tenerle miedo a las deudas. Vamos a ver algunos de los conceptos. Ahora ya no, dice Luis. Me encanta, Luis. Me encanta que ya no le tengas miedo a las deudas. Te felicito un montón. Hay personas que todavía le tienen muchísimo miedo a las deudas. Estamos acá para aprender a dejar de tenerle miedo. Es mi mayor aliada, me encanta. Deuda buena. Vamos a empezar por lo más positivo. ¿Qué es una deuda buena? Es aquella que contribuye a generar ingresos o a incrementar tu patrimonio, ¿sí? ¿Para qué se usa? Para poder producir más dinero, tiene una tasa de interés razonable, beneficios a largo plazo y contribuye a nuestro crecimiento personal y o financiero. Eso es muy interesante también. Me gustó mucho poder interiorizarme con eso, de contribuye a tu crecimiento personal y financiero. Porque al fin y al cabo, si vos lo utilizás de buena manera, te hace crecer. Así como muchas personas utilizaron préstamos y deudas de buen sentido, ¿sí? Ahora, vamos a la deuda mala, que no quiere decir que sea negativa o que sea mala, simplemente hay que saber usarla, ¿sí? ¿Qué es la deuda mala? Es aquella utilizada para bienes y servicios que no generan valor a futuro, que no generan valor a futuro o que si lo generan pierden el valor rápidamente, como puede ser un consumo inmediato, algo que no tenga retorno financiero. Por lo general tienen tasas de interés altas, como los préstamos rápidos, y generan estrés financiero si no mejora tu situación a futuro. Recordemos que todo lo que es estrés financiero y salud financiera puede perjudicar en nuestra vida personal también, ¿sí? Conozco muchos casos que hay personas que no pueden pagar sus créditos, que tienen tasa de interés alta, que tienen muchas cuotas y están todo el tiempo pendientes de eso. Y al fin y al cabo eso lleva a un deterioro personal, que incluye la familia, que va al trabajo, que se transporta a los hijos. En mi casa me acuerdo que nos embargaron una vez un auto, eso generó controversias en la familia, fue un choque muy importante para mí ver eso también de chica. Entonces miren cómo todo se relaciona al fin y al cabo, ¿no? Y lo importante que es tener salud financiera. Ahora, activos y pasivos. ¿Qué es un activo? ¿Qué entienden por activo? Me gustaría leerlos por ahí en el chat. ¿Qué entienden ustedes por activo? Vamos a volver atrás. ¿Qué entienden por activos? Pónganme ahí en el chat. ¿Qué entienden por activos? ¿Qué es un activo? Todo lo que ingresa dinero al bolsillo. Excelente.
Algo que está activo constantemente, invertir mi tiempo para generar dinero. Todas muy buenas respuestas, muy válidas. Me encanta. Gracias por estar atentos ahí al chat y hacerlo bien, bien dinámico. Me gusta que estén ahí alerta. Exactamente como decían ahí, es todo lo que pone dinero en tu bolsillo. Un activo genera ingresos, valor y beneficios con el tiempo, ¿sí? Como un negocio propio, rentable, una propiedad que alquilás, porque por ejemplo cuando sacamos un préstamo hipotecario, no es lo mismo vivir en la casa, que la casa en sí genera gastos, porque vos tenés que mantener esa casa. En cambio, si vos compras una casa y la pones en alquiler, eso te genera un ingreso. Y con eso mismo pagas un préstamo. Y ahí se genera la deuda buena y un activo también, ¿sí? ¿Vieron cómo todo se va relacionando? Podés generar inversiones que generen interés, dividendo, ganancias y conocimiento o habilidades que aumentan tus ingresos, como decían por ahí. Nosotros mismos también somos un activo, el más importante que tenemos. El más importante. Sería lo que mueve dinero constantemente. Muy bien, exactamente. ¿Qué es un pasivo ahora? Es todo lo que nos saca dinero del bolsillo. Y es diferente al egreso e ingreso, ojo, no mezclemos los conceptos. Es diferente al egreso y al ingreso, ¿sí? Es todo lo que te saca dinero de tu bolsillo. Un pasivo genera gastos constantes y deudas sin retorno. Como por ejemplo un auto nuevo que se devalúa y que genera gastos, como el mismo ejemplo que di de la casa recién, ¿sí? No es lo mismo sacar un préstamo para comprar un auto y usarlo. ¿Qué genera el auto? Gastos. Tenés que pagar patente, tenés que pagar el combustible, tenés que pagar los arreglos, el mantenimiento por mes, ¿sí? Eso genera gastos. Qué diferente sería comprar un auto y ponerlo a trabajar y que eso nos genere un ingreso y que eso pague la deuda. Qué lindo que es la educación financiera, me encanta. Por ejemplo, la casa, como yo les mencionaba, deudas por consumos, ropas, tarjetas, préstamos sin retorno, suscripciones que ni usamos. También existen, ¿eh? Existen muchos casos de estos. Ahora, inversión versus ahorro. ¿Qué es la inversión? Es poner tu dinero a trabajar para que genere más dinero con el tiempo. Implica riesgos, en todo negocio hay riesgos, que no les vengan a decir que no. En todo negocio hay riesgos, ya sea menor o mayor. A la hora de hablar de inversiones siempre va a haber riesgos. Hay que hacer un evalúo de esos riesgos nada más, ¿sí? Pero para que ustedes entiendan, siempre va a haber riesgo a las inversiones. Mayor o menor siempre existe. Implica riesgo, pero también la posibilidad de crecimiento. De ahí empieza la parte más positiva de todos estos. Puede generar ganancias a corto, mediano plazo, ¿sí? Largo plazo también, ganancias rápidas, ganancias líquidas, y siempre hay un nivel de planificación y educación financiera a la hora de invertir, porque eso es parte de poder multiplicar el dinero y construir libertad financiera. Porque yo una vez invertí y hoy estoy acá aprendiendo, y fue gracias a una inversión. Y fue gracias a arriesgarme también. Y fue gracias a tener visión. Si yo no hubiese invertido en un proyecto, jamás estaría acá de este lado. Entonces, qué importante que es la inversión también. Y obviamente como el ahorro. ¿Qué es el ahorro? Que a mí eso nunca me lo habían enseñado. Jamás ahorré en mi vida antes de educación financiera. Jamás. Es guardar una parte de nuestros ingresos para usarlos en el futuro. Nos da seguridad, prevención y control financiero. Se guarda en diferentes lugares. Hay diferentes lugares para poder guardarlo, como bancos, instituciones financieras, billeteras virtuales, que hay un montón, ¿sí? Cajas de ahorro. Es líquido. El dinero en ahorro vos lo tenés ahí para usarlo, porque puede ser para emergencias, para usarlo de manera rápida. Eso sí, no genera ganancias, no te va a generar ganancias un ahorro, pero reduce el riesgo. Y es ideal para emergencias, metas por ahí a corto plazo, imprevistos y esta parte que me encantó para sueños. Porque siempre nos enseñaron a ahorrar para emergencias. Que una vez una compañera en una capacitación decía, siempre hay que ahorrar para tener en cuanto a si nos pasa algo, emergencias. Y es como que estás llamando a que nos pase algo malo. ¿Por qué no ahorrar para un sueño? ¿Por qué no ahorrar para cumplir sueños? Un baúl de sueños, un ahorro en sueños. Ahí cambia la forma también, ¿no? Ahora, vamos a esta parte que es bastante interesante, que son los préstamos y las tarjetas de crédito. Ay, Dios, chicos.
¿Han tenido tarjeta de crédito? Yo sí. Me fue muy mal en la experiencia de las primeras veces con tarjeta de crédito porque no sabía usarlas. Les soy sincera, cuando tuve tarjeta de crédito no la sabía usar y fue ahí cuando vino la deuda. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado porque eso puede llegar a generar otras cosas que no están buenas, como por ejemplo salir en el Veraz. El Veraz acá en Argentina, no sé si es igual para Latinoamérica, es cuando no pagas algo, se te carga en una base de datos y eso te impide poder sacar otro préstamo, te impide poder sacar otra tarjeta de crédito, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Qué es una tarjeta de crédito? Una tarjeta de crédito es una herramienta financiera que te permite hacer compras hoy y pagar después. El banco o entidad financiera te prestan un dinero con un límite. Por ejemplo, yo que era soldado voluntaria tenía cierto límite según el ingreso que yo generaba. Entonces, si eso depende también de lo que te van a dar. Un ejemplo, si tu sueldo es de 500.000 pesos argentinos, capaz que tu monto de crédito en tarjeta sea de 200.000, menos de tu sueldo, porque si no, no lo vas a poder pagar. Entonces eso tiene mucho que ver con los límites de las tarjetas. Para que puedas usar en bienes, servicios, se puede sacar efectivo, también es algo que antes no se hacía, poder sacar efectivo con la misma tarjeta de crédito se empezó a incorporar hace unos años, por ejemplo, ¿no? Pero con el compromiso de devolverlo en una fecha acordada y normalmente al cierre de cada mes. Chicos, ¿cómo me hubiese encantado poder tener esta información en mis años de más joven, ¿no? Porque la verdad que lo iba a poder aprovechar de otra manera o de una manera más inteligente. No estoy diciendo con esto que no usemos tarjetas de crédito, que no usemos y que no saquemos préstamos. Hay que hacerlo, se puede hacer, cada uno tiene la libertad de hacerlo según sus decisiones, según sus metas financieras, según a lo que apunten, según a la inversión que quieran hacer, también, ¿por qué no? Pero con cuidado, con conciencia, con responsabilidad. Para eso es esta clase, ¿sí? Puntos claves. No es dinero propio, sino un préstamo a corto plazo. No es dinero nuestro, es dinero prestado, ¿sí? Si pagas el total del vencimiento no se cobran intereses. Por eso siempre hay que pagar el total de las tarjetas y el total de los préstamos cuando se puede en la cuota, ¿sí? Si pagas solo el mínimo o te atrasás, se implican intereses y se aplican intereses muy altos en los préstamos y en las tarjetas de crédito. Pero también se le puede sacar beneficios usándola para comprar con promociones, aprovechar los programas de puntos, de millas que te dan para poder viajar, eso es muy interesante también. Y mantener un buen historial crediticio pagando a tiempo, no el mínimo, no paguen el mínimo con las tarjetas de crédito. Si ustedes van a usar una tarjeta de crédito, es porque están seguros de que al mes que viene van a tener el dinero para poder cancelar esa cuota, ¿sí? Pero si ustedes van sacando de acá, van sacando de allá, y van sumando esto, y se va sumando, y se va sumando, y no nos damos cuenta, y al otro mes nos viene un resumen de tarjetas de crédito que no vas a poder pagar. Nunca lo vas a poder pagar si no te da el sueldo. Y ahí es donde podemos sacar préstamo para pagar una tarjeta de crédito. Y se vuelve un guiso de préstamos y de cosas que no lo terminas de pagar más. Y puedes meterte en el veraz, y ahí te complica para sacar otro préstamo, para sacar tarjetas de crédito, ¿sí? Ahora, eso es lo que hay que tener en cuenta. Gastar mal lo que puedes pagar es un mal uso, ¿sí? Vamos a ver el tema de los préstamos ahora. Un préstamo es un acuerdo que hacemos con una entidad financiera en el que recibimos una suma de dinero para usarla como necesitemos, lo que estemos apuntando, como yo les decía recién. Puede sacar un préstamo para un estudio, para pagarse un curso, ¿sí? De, no sé, de marketing, de ventas, no sé, lo que quieran, ¿sí? Que eso también les puede potenciar. Viviendas, préstamos hipotecarios, consolidar deudas, que no sería lo ideal, pero hay personas que lo hacen, ¿sí? Por falta de educación financiera lo hacen. Pagar una deuda con otra deuda yo no lo recomiendo, ¿sí? Y que te comprometas también a devolverla en un plazo determinado pagando además un interés. Siempre vamos a pagar intereses. Depende de la entidad financiera a la que nosotros dependamos, van a ser las cuotas y de intereses, ¿sí? Y van a depender mucho del banco con el que trabajemos.
Ahora, puntos claves. Puede ser personal, hipotecario, automotriz, estudiantil. Tienen una tasa de interés, que significa que lo puedes pagar para usar ese dinero. Se pagan cuotas mensuales o según lo que vos pactes ahí con el banco. ¿Cómo sacarle beneficios? Tomar un préstamo para algo que aumente tu valor o ingresos. Para eso es poder beneficioso sacar un préstamo. Como les decía recién, educación, herramientas de trabajo, inversiones, ¿sí? Como por ejemplo Robert Kiyosaki. ¿Ustedes sabían que Robert Kiyosaki tiene un montón de préstamos sacados para inversión? Bueno, después tienen que ir a leer Robert Kiyosaki que van a conocer un poco su historia. Pero él dice que tiene deudas en los bancos, pero para inversiones. Y eso es lo que le generó mucha libertad también, porque fue inteligente a la hora de usar préstamos, ¿sí? Hay que asegurarnos de poder pagar la cuota sin comprometer tus gastos esenciales, ¿sí? Comparar tasas de intereses y condiciones antes de aceptar uno. No esos préstamos preaprobados que por ahí te da el banco online, que ahora existen muchos esos préstamos preaprobados. Buscar créditos con tasas fijas o subsidiadas si es posible. Siempre busquen y apunten a eso. ¿Cuál es un mal uso de los préstamos? Pedir un préstamo para pagar gastos compulsivos o consumismo. Vivimos en una época consumista. Vivimos en una época consumista y ahora después al final vamos a hablar un poco de esta manera más consciente a la hora de comprar algo. No leer las indicaciones o los costos totales, fatal. No contemplar si vas a poder pagar la cuota durante todo el plazo, ¿sí? Por eso es importante tener todo esto a la hora de sacar un préstamo. Esto es un bonus de regalo que les voy a dar, que armé en cuanto a un glosario completo de tarjetas de crédito y de préstamos. Un glosario con todo lo que tenés que saber y con todo lo que tenés que mirar a la hora de generar un préstamo o de una tarjeta de crédito, que yo no tenía ni idea de lo que era el TNA, el TCA, la cuota fija, la cuota total anual, no tenía ni idea. Entonces, pídanle a la persona que los invitó a esta sala, pídanle los dos glosarios para que yo se los pase, ¿sí? En formato foto, y ustedes lo puedan tener ahí para poder tener en cuenta a la hora de sacar un préstamo todos estos términos y glosarios, ¿sí? Ahora, brevemente un plan de acción. Tengo un primer trabajo, tengo un ingreso. ¿Qué hago con eso? Qué interesante esto, ¿no? Tengo un primer trabajo, tengo un ingreso. Ahora, ¿qué hago con esto? 10% se recomienda un ahorro inmediato. 10% inversiones digitales de bajo riesgo, ¿sí? Que justamente hoy vamos a hablar un poco de eso al terminar esta capacitación. 70% a gastos fijos, comida, transporte y un 10% a disfrute controlado. Hoy existe esa tendencia de poner todo esto y dividirlo en sobrecitos. No sé si lo han visto, pero hay muchos de estos sobrecitos donde vos pones dedicado a educación financiera, dedicado a viajes, dedicado a gastos fijos, dedicado a disfrute, pero controlado y medido. Y no importa cuánto ganes, no importa cuánto generes, empezá por algo empezá. 10% de tu sueldo, no importa lo que ganes. 10% inversiones digitales, porque después te lo vas a agradecer. Créanme que a mí sí me hubiese gustado tener esta información de todos esos 7 años que yo trabajé en Fuerza Aérea Argentina, me hubiese encantado poder ahorrar, ¿sí? Un ejemplo. Ahora, inversión en uno mismo. Esto es súper importante también. ¿Por qué es importante invertir en nosotros mismos? Hay que aprender a invertir en nuestra mente, porque la inversión que hacemos en nuestra mente es la que al fin y al cabo nos va a llenar los bolsillos, ¿sí? Porque la educación financiera no te enseña solo a manejar el dinero, te va a transformar, te transforma. Aumentas tu capacidad de generar ingresos, cambias creencias limitantes sobre el dinero, ganas confianza para tomar decisiones financieras seguras, te vuelves más libre, más consciente, más estratégico. Por eso es importante invertir en nosotros mismos, ¿sí? Y acá les voy a dejar también por dónde empezar a invertir en uno mismo. Primero en podcast. A mí me ayudaron muchísimo los podcasts. Por ejemplo, en la biblioteca de jóvenes de adolescentes hay material de descarga.
en cuanto a libros de educación financiera, de mentalidad, en cuanto al dinero. Educación financiera para principiantes en podcast, finanzas para jóvenes, neurona financiera, cero excusas financieras, mentalidad de dinero, padre rico, padre pobre, en cuanto a libros, en cuanto a material más físico, si ahí por ahí a las personas les gusta leer más, el cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, los secretos de la mente millonaria, piense y hágase rico, Napoleón Hill, librazo, chicos. ¿Saben lo que me hubiese encantado poner, tener esto, toda esta información? Me hubiese encantado poder tener esta información. Imagínense un joven de 18, 17, 16 años que empieza a leer estos libros, que empieza a escuchar estos podcasts. ¿Ustedes se creen que son la misma persona escuchando o leyendo estos libros después de un año? No, no son la misma persona. Generan un cambio para ustedes y para las personas que los rodean también, porque tienen un libro para compartirles. Mira, yo pasé lo mismo, pero vos sabés que me eduqué financieramente en base a este libro, te lo comparto. Y ahí es donde generamos un cambio también como sociedad y ayudamos a otros a que también lo puedan tener, ¿sí? La ciencia de hacerse rico, el hombre más rico de Babilonia, son libros súper conocidos. Paco Mederos ahí, yo empecé a los 16. Paco va a llegar muy lejos y solamente tiene 19 años, un joven oriundo de Uruguay, de nuestra comunidad. ¿Saben lo lejos que va a llegar Paco? Yo ya lo sé, porque se está educando, ¿sí? Ahora, algunas dinámicas. Y quiero que me pongan ahí en el chat. Mito. ¿Qué creen ustedes? ¿Es cierto o es falso? ¿El dinero es solo para personas con educación financiera avanzada? ¿Qué dicen ustedes? Los leo en el chat. ¿Es cierto o falso? ¿Es una realidad o es una mentira? Falso. Mito, falso. Excelente. La realidad, chicos, es que cualquier persona puede tener dinero y hacer dinero, ¿sí? Y aprender a manejar su dinero, independientemente de su nivel de educación financiera, ¿sí? Porque la educación financiera básica es accesible para todos. Como ya les dije, un 50% de los chicos van y buscan información en Internet. Entonces, el dinero es para todos, no solamente para los que tienen educación financiera avanzada. Cualquiera que estamos en esta sala, de las 100 personas que fuimos hoy, cualquiera con los conocimientos adecuados puede mejorar su situación financiera. Cualquiera, cualquiera, ¿sí? Otro mito. Tienes que ser rico para invertir. ¿Qué me ponen ahí en el chat? ¿Tenemos que ser ricos para invertir, sí o no? Ojo que ya vimos falso. En base a la información que vimos, ¿no? No, falso, no. No necesitamos una gran cantidad de dinero para poder comenzar a invertir. No hace falta. Hoy en día existen opciones de inversión accesibles que nos permiten comenzar con montos pequeños, con bajo riesgo, como lo que van a conocer a continuación de esta capacitación, ¿sí? Entonces, no, no tenemos que ser ricos, ¿sí? Ahora, como yo les decía, decisiones conscientes. ¿Qué es tomar decisiones conscientes? Que yo también me las hago a mí misma, ¿eh? Muchísimas veces. Saber el por qué y el para qué estás usando tu dinero antes de gastar, ahorrarlo e invertirlo. ¿Para qué? La pregunta ¿para qué? Los va a salvar en un montón de ocasiones. ¿Para qué? Es poder actuar desde la reflexión y no desde esa impulsabilidad, desde esa emoción. Porque les aseguro que muchas personas, antes de cobrar el aguinaldo, que acá en Argentina se falta un mes para cobrar el aguinaldo, muchas personas ya lo tienen gastado el aguinaldo por emociones, porque ven un 2 por uno, porque ven 50%, porque ven 70% de descuento, ya lo tienen gastado y se endeudan y no terminan de pagar las cosas, no se dan el permiso de invertir, no se dan el permiso de ahorrar, de duplicar los ingresos. A mí toda mi vida me enseñaron a generar una única fuente de ingresos. Jamás me enseñaron a duplicar esa fuente de ingresos o de multiplicarla también, ¿sí? Entonces parte desde ahí, para que podamos tener metas personales, para que podamos mejorar nuestra situación financiera actual, para poder tener un impacto a futuro de lo que hoy decidimos, ¿sí?
Ahora, ¿cómo llevarlo a la práctica? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Vamos a ver algo de presupuesto mensual personal. Decisión consciente. Esto es tomar decisión consciente. Voy a separar el 10% de lo que gano para ahorro en vez de gastar en salidas. Un ejemplo, ¿sí? Evitar compras compulsivas. La decisión consciente, ¿cuál sería? Antes de comprarme ropa nueva, voy a evaluar si realmente la necesito o si es solamente por moda, por tendencia, y ahí viene el consumismo también. ¿La necesito sí o no? Vilma Núñez, una experta, una empresaria en IA, en ventas, en marketing digital, si tienen el placer, búsquenla en redes sociales, con ella nos capacitamos en Colombia hace menos de 2 meses, y decía, si lo podés pagar 2 veces, te lo podés permitir. Si no te lo puedes pagar dos veces eso que querés, no te lo puedes permitir todavía. Y eso me lo guardé y lo tengo acá adentro como lema ahora. Ahorrar con propósito. Decisión consciente. Ahorro para generar un curso que me dará más oportunidades. No solo para acumular dinero sin rumbo. Ahorro para poder educarme financieramente, el día de mañana invertir, ¿sí? Endeudarse con responsabilidad. Antes de sacar un préstamo o usar mi tarjeta, reviso si puedo pagarlo cómodamente sin poner en riesgo mis necesidades básicas. Eso es tomar conciencia de tomar las decisiones en cuanto al dinero. Eso es lo que hay que tener, decisiones conscientes, hacernos preguntas, ¿sí? Y ahora, ya para llegar al final, para mí fue un placer poder compartir estos conceptos básicos, como yo les decía recién, conceptos básicos de educación financiera que todos tenemos que tener. Recuerden que esta capacitación va a quedar grabada en YouTube, que se va a subir como podcast en Spotify. Pídanle a la persona que los invitó para poder repasar esta información. Pídanle los glosarios también que les dije ahí de préstamos y de tarjetas de crédito. ¿Por qué es importante educarse financieramente? ¿Por qué es importante tener esta educación en nuestra vida? No importa la edad, 16, 17, 30, 40 años. ¿Por qué es importante? Porque rompe ciclos de pobreza o mala administración heredada. ¿Sí? Rompemos ciclos. Yo dije, yo voy a romper ciclos de mi familia. Ya no va a tener que ser más endeudarme para tener mis cosas. No, yo decidí que de ahora en más eso conmigo y a mi familia no lo voy a hacer, ¿sí? Y también porque forma mentalidad a largo plazo, porque previene errores financieros tempranos, costosos, que pueden salir muy caras las decisiones que a veces tomamos, ¿sí? Entonces, para prepararnos para un mundo laboral distinto. Yo me hubiese preparado totalmente diferente si hubiese salido del secundario con esta información. Totalmente diferente. Se los aseguro. ¿Sí? Se los aseguro. Y porque nos construye autoestima y poder de decidir sobre nuestro dinero. ¿Sí? Poder de decisión consciente, segura, construye nuestra autoestima, nuestra autoconfianza en base a lo que hacemos con nuestro dinero. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haber compartido esta sala de capacitación. Voy a dejar de compartir, lo quiero ver un poquito. Y a continuación, ya para ir terminando, para mí fue un placer, como les decía. Gracias por estar con la cámara prendida, gracias por estar ahí en el chat contestando, muy dinámico, me encantó, gracias. Y ahora a continuación vamos a pasar 22, 30 horas en breve nomás, lo voy a dejar a mi compañero, embajador, fundador de la comunidad de jóvenes BLC, la persona que los invitó seguramente también les ha traído un bonus extra. Ahora que ya tenemos esta información, ahora que ya manejamos los conceptos básicos, ya podemos tomar otro tipo de decisiones. Así que quédense, porque vamos a ver un modelo de negocios que yo ya desarrollo hace 4 años, que lo empecé a hacer paralelo a mi trabajo y que está ayudando a muchísimas personas, como lo hace conmigo, como lo hace con un montón de personas que somos miembros de esta comunidad de jóvenes BLC. Él se llama Laureano Maruco.